y pídeme lo que quieras. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Queridos hermanos, hoy es un día de alegría. Hoy nosotros estamos de fiesta acá en la parroquia San Pablo Apóstol. Acá en la diócesis de Barinas hay una parroquia, se llama San Pablo Apóstol, es la nuestra. Aquí el párroco es el padre Ángel Francisco Umaña Roa. Y hoy nosotros queremos orar desde acá de nuestra parroquia por tus intenciones, orar por ti, orar por esta pandemia, por esta enfermedad que nos ha abatido a todos. ¿Por qué a todos? Porque a muchos les ha causado daños. A uno les ha causado la enfermedad con la pandemia. A otros les ha causado enfermedad por tristeza. Los familiares no se pueden ver. Los familiares que están lejos, pues no sabe uno cómo está. Todo esto ha agotado a muchas personas. Por eso, oremos por esas intenciones. Y desde hoy, queridos y apreciados hermanos, no dejemos de orar para que el Señor, que es el único lleno de misericordia, el único que casi no nota nuestros pecados, sino que ve nuestra debilidad, sino que ve cuánto nosotros sufrimos, Él se apiada de nosotros. Vamos a presentar algunas intenciones. En las intenciones vamos a colocar hoy el hermano Eberto Pedroso quiere orar por el padre Leodani. Este sacerdote fue el que los casó hace 19 años. Y el hermano quiere orar por este sacerdote, el padre Leodani Erazo Ramos. El padre está en Italia y quiere que el Señor Jesucristo le acompañe en medio de estas dificultades, lo cubra, lo proteja y lo llene de sabiduría. Saludamos también por acá a los novios, a los hermanos Rosana Ramírez y Daniel Briceño. Ellos son los que muchas veces han grabado los salmos allí en el canal de YouTube del Salmo del Evangelio. Desde acá los saludamos. Ellos viven en Barquisimeto, Estado Lara. Un saludo para ellos. También está de cumpleaños la hermana Nelly Ramírez de Castro, esposa del otro ministro de acá de la parroquia San Pablo Apóstol. Y un día como hoy, un día de San Pedro y de San Pablo, también recibieron el matrimonio, consagrado en su vida matrimonial al Señor, quien los hermanos Johnny y Silenia Tandioy Peroso o Perosa. Esos son nuestros ahijados de matrimonio. Pido para ellos muchas bendiciones. Ellos son los que van a leer la primera lectura y el salmo. Para ellos pido 1000 bendiciones. También está de cumpleaños Cristóbal de Jesús Román Estupiñán. Él está en Colombia. 1000 bendiciones para ti. Felicitaciones. Vamos pues ya a hacer oración. Vamos a escuchar hoy la palabra de Dios. Vamos a escuchar hoy de parte de Dios qué nos quiere dar hoy en el día de San Pedro y San Pablo. Pero antes necesitamos colocar el corazón de Dios en el corazón de la misericordia del Señor nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabras, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Prepara nuestros corazones, Señor, a escuchar tu palabra, para encontrar por ella luz en la oscuridad y fe en nuestra duda, y así consagrarnos mutuamente a ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Oremos también por mi ahijada Rosa Galeno, que también está de cumpleaños el día de hoy. Ahijada, Dios te bendiga.
Preparemos pues el oído a escuchar la palabra. De los Hechos de los Apóstoles. Por aquel tiempo, el rey Herodes decidió apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlo. Hizo matar a espada a Santiago, hermano de Juan, y al ver que estos agradaban a los judíos, mandó detener también a Pedro. Eran precisamente los días de la fiesta de los panes ácimos. Después de detenerlo, lo hizo encerrar en la cárcel bajo la vigilancia de 4 piquetes de 4 soldados cada uno, pues su intención era juzgarlo ante el pueblo después de la Pascua. Y mientras Pedro era custodiado en la cárcel, toda la iglesia oraba incesantemente por él a Dios. Llegaba el día en que Herodes iba a hacerlo comparecer. Aquella misma noche Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, atado con 2 cadenas, y otros guardias custodiaban la puerta de la cárcel. De repente la celda se llenó de luz. Estaba el ángel del Señor. El ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciéndole: levántate enseguida. Y se le cayeron las cadenas de las manos. El ángel le dijo enseguida: ponte el cinturón y las sandalias. Así lo hizo. Y el ángel agregó: ponte el manto y sígueme. Pedro salió tras él. No se daba cuenta de que lo que estaba ocurriendo con el ángel, era realidad. Y todo le parecían visiones. Pasaron la primera y la segunda guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió sola. Salieron y se metieron por un callejón, y de repente lo dejó el ángel. Entonces Pedro volvió en sí y dijo: ahora no cabe duda, el Señor ha enviado a su ángel para rescatarme de las manos de Herodes y de todo lo que proyectaban los judíos contra mí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo 33 respondemos todos: el Señor me libró de todas mis ansias. El Señor me libró de todas mis ansias. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. El Señor me libró de todas mis ansias. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalmemos juntos su nombre. Y nos consulte al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. El Señor me libró de todas mis ansias. Contempladlo y quedaréis radiante vuestros rostros. No se avergonzará ni el afligido invoca al Señor, y Él lo escucha y lo salva de sus angustias. El Señor me libró de todas mis ansias. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a Él. El Señor me libró de todas mis ansias. De la segunda carta de San Pablo a Timoteo. En cuanto a mí, estoy a punto de sacrificar mi vida y se acerca el momento de mi partida. He combatido el buen combate,
he terminado mi carrera, he guardado lo que me confiaron. Solo me queda recibir la corona de toda vida santa, con la que me premiará aquel día el Señor, justo juez, y conmigo la recibirán todos los que anhelaron su venida gloriosa. Pero el Señor estuvo conmigo llenándome de fuerza, para que el mensaje fuera proclamado por medio de mí y llegara a oídos de todos los paganos. Y quedé libre de la boca del león. El Señor me librará de todo mal y me salvará llevándome a su reino celestial. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: yendo a la región de Cesarea de Filipo, y estando allí preguntó: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y estos respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías o Jeremías o alguno de los profetas. Jesús les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le contestó: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le replicó: feliz eres, Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo que tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia viva del Espíritu Santo en este día de San Pedro y San Pablo, que actuaban por este mismo Espíritu. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida, y se renovará la faz de la tierra. Oración. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas según tu Espíritu, y gozar para siempre de tus consolaciones. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, hoy es un día maravilloso para nosotros. Acá en la parroquia San Pablo Apóstol celebramos el día de San Pablo, nuestro patrono. Y también recordemos que la iglesia celebra el día de San Pedro y de San Pablo. ¿Quién es la iglesia? Nosotros somos la iglesia. Ya vamos para el Evangelio a ver cuál es la iglesia. Hoy la palabra de Dios me viene a hablar en los hechos de los apóstoles. ¿Cuál es la situación que Pedro presenta o cuál es la causa que nosotros vamos a presentar si nosotros proclamamos el Evangelio y el reino de Dios? Si nosotros estamos en la verdad, el Señor nos dice que nosotros vamos a llevar crítica, vamos a llevar látigo e incluso podemos ir a la cárcel, al tribunal. Pero el Señor nos libra a nosotros de todo mal. El Señor nos libra, como lo dice el salmista, de todas las ansias. ¿Por qué? Porque tantas ansias. Yo creo que de parte de nosotros de repente no, pero las personas que escuchan y no les gusta la evangelización, las personas que no les gusta el tipo
de hermano cristiano que está llevando el evangelio al mundo para que el mundo se convierta, ahí es donde está el problema. Porque a veces nosotros nos gusta que sea el sacerdote el que lleve la palabra de Dios. ¿Es malo? No, es buenísimo. Pero recuerde que la palabra de Dios me está invitando a mí a llevar el mensaje de salvación. Y yo, como ministro de la palabra, como catequista o como coordinador de una comunidad eclesial de base, como coordinador de la infancia misionera, como coordinador de la pastoral juvenil y de todos los grupos de apostolado, tengo base firme para dar el evangelio y llevarlo a la evangelización de toda la familia. Por eso el Señor nos invita en Hechos de los Apóstoles a que hagamos el trabajo tal y cual como Pedro lo hace. El salmista me dice: Señor, líbrame de todas mis ansias. Porque a veces nosotros queremos pertenecer al mundo, gozar de la ansiedad que nosotros presentamos y que el mundo nos está regalando, y abandonamos el trabajo que tenemos que hacer, que es el trabajo evangelizador. Por su parte, podemos notar, queridos hermanos, la exhortación que hace Pablo a nuestro hermano Tito. ¿Por qué? Porque en la carta que hace al hermano, le dice que ya él ha vencido todo el proceso de evangelización. ¿Por qué? Porque él ha estado con el Señor, él ha evangelizado, él ha hecho el trabajo, él ha hecho de su vida, de esa vida de perseguidor, a pasar a ser un perseguido. ¿Por qué? Porque él descubre que Jesucristo es el sanador, es el liberador. Y habla no es con Tito, habla con Timoteo y le dice: hermano Timoteo, ya yo he excedido el límite, ahora estoy esperando la corona merecida. ¿Por qué le dice a Timoteo que está esperando esta gran corona? Porque la ha ganado, porque ha presentado ante el Señor o ha atravesado toda la frontera y todos los obstáculos que le ha querido presentar la situación de evangelista o la situación de apóstol de verdad, como es esta evangelización que lleva Pedro. Recordemos que Pedro es un apóstol que se extiende por todas las comunidades y que llega incluso a más de 9 y 10 comunidades, como Efeso, Romano, todas estas comunidades que Pedro lleva a la base. ¿Cuántos evangelizadores y cuántos discípulos hace Pedro? Bien, pues hoy la palabra de Dios quiere que tú seas discípulo del Señor, que tú seas discípulo hecho por la palabra que Pedro nos ha traído, que Pablo nos ha proclamado, y sobre todo por la vida testimonial que estos dos gran hombres, murallas de la iglesia, Pedro y Pablo, nos presentan hoy en la liturgia de la palabra. Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo del 13 al 19. Hay una pregunta para ti y para mí. Ya se la hicieron en aquel tiempo a las personas, pero se la habían hecho ¿a quién? A los discípulos. Jesús se la hace a los discípulos porque los discípulos son los que más van a los sitios más apartados. Vamos a poner una comparación. El sacerdote está en la parroquia. Los laicos comprometidos hacen el casa a casa, visitan al enfermo también. Están más centrados donde hay el bululú, la muchedumbre, la gente habla, otros los critican. Por eso Jesús hace la pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos dicen algunos que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros que Jeremías, o algunos de los profetas que ha resucitado. Está bien, dice Jesús. Ahora voy a hacer una segunda pregunta. Esa segunda pregunta es para ti y para mí. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Dice Jesús. Tú y yo necesitamos responder esta pregunta ahorita, Jesús. ¿Quién dice ustedes que soy yo?
Pedro toma la palabra y dice, tú eres el Hijo de Dios vivo. Uy, Pedro, el Señor te tomó. Eso fue lo que le dijo Jesús. Hey, Pedro, te felicito. Dios te tomó. Te lo reveló mi Padre. Eso no te lo reveló la carne ni la sangre. Esto te lo ha revelado mi Padre. ¿Está dónde? En el cielo. Yo creo que Pedro se sintió pero grande. Que el Señor, que Dios me haya revelado a mí un secreto, algo tan grande como es revelarme la identidad de su Hijo. Pero no queda allí. Por haber dicho esto, por haber estado en sintonía del Espíritu Santo, de la fuerza que todavía estaba allí, donde había sintonía en Pedro y afincado en su pastor que lo tenía al frente, que era Jesucristo. Le dice Jesús, yo ahora te digo que tú eres Pedro. ¿Cómo se llamaba él? Simón. Él se llamaba Simón, por eso Jesús le dice, dichoso y feliz tú, Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre. Y ahora yo te digo que tú eres Pedro, que tú eres Pedro. Querido hermano, detengámonos un momentico aquí, porque hay una situación de protestantismo, de protestantes que confunden este momento cuando Jesús se consigue con Pedro y le dice, y ahora tú eres Pedro. ¿Qué significa? Déjalo en los comentarios. ¿Qué significa Pedro? ¿Qué significa piedra? Lo dice la Santa Escritura, no lo digo yo, lo dice la Santa Escritura. Ahora tú eres Pedro, que significa piedra. Y sobre esta piedra yo voy a edificar mi iglesia. Pregunto, ¿cuántas iglesias edificó Jesús? Dice mi iglesia, una sola. Querido hermano, que te fuiste de la iglesia católica y dijiste, me voy para otro lado porque esta no es la verdadera iglesia. Y tú dices, no, ahorita estoy yendo a la religión fulana de tal, religión fulana de tal. Estás hablando de religión, no estás hablando de la iglesia. Y Jesús me dice hoy que en Pedro edificó la iglesia. No la iglesia que edificó Juan Castro, José Paulino, Benjamín fulano, no. Es la iglesia que está edificando el Señor Jesucristo y la hace en Pedro. Mire la confusión donde está. Muchos hermanos separados llegan y dicen que Jesús le dijo a Pedro, tú eres Pedro, que significa piedra, y sobre esta piedra, dijo Jesús, voy a edificar mi iglesia. Eso no lo dijo Jesús. ¿Saben por qué, hermano? Porque Jesús significa Salvador, no significa piedra. No nos confundamos. Perdón, no nos dejemos confundir. Pedro significa piedra. Jesús significa Salvador. Epa, hermano, pero ven acá. Me estaban hablando de la piedra angular. Epa, es que yo no estoy hablando de la piedra angular, que es Cristo. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Me está hablando la palabra de Dios que sobre esta piedra, acá está el atril, y sobre el atril coloco la Biblia, la Santa Escritura. O sea, este es Pedro y esta es la iglesia. La piedra es la piedra principal, esa piedra que cuando los albañiles, los ingenieros van a comenzar la edificación, hacen un hoyo grande en todo el centro, colocan la piedra y esa es la piedra principal. Esa es la piedra donde se va a edificar. Y esa piedra se llama Pedro, donde se edifica la iglesia. Hay algo importante. Dice, los poderes de la muerte jamás podrán contra ella. Y con la iglesia nunca ha podido. Hermano, les voy a decir algo que sucedió por acá. Por acá, desde que empezó la cuarentena, hubieron muchas iglesias, muchas
religiones que tenían templos. ¿Y qué hicieron los hermanos pastores? ¿Sabe qué hicieron? Le echaron llave y se fueron y dejaron las ovejas al merced, abandonadas. Las ovejas quedaron, como lo dice la palabra de Dios, como ovejas sin pastor. ¿Por qué? Porque ya no había plata, estaban en cuarentena. No se quedaron con las ovejas. Los sacerdotes luchan con nosotros acá todos los días. Todos los días el padre Ángel Umaña, como a veces no podemos salir de casa, ¿qué hace? Nuestro párroco, pues él da vuelta y vuelta y vuelta dónde están las ovejas y cómo están las ovejas, que lo más importante, cómo están las ovejas. Y aquí están: los poderes de la muerte no podrán contra ella. Y hay algo importante, hermanos, que Jesús lo deja en Pedro. Óigame, hermano, Jesús lo deja en Pedro. Y Pedro era pecador como tú y como yo, y hoy es San Pedro. Dice la palabra de Dios en el versículo 19: yo te daré las llaves del reino. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, pero lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Hermanos, ¿cómo es que no existe el perdón de los pecados para ti? ¿Cómo es que no existe la absorción de los pecados, hermano protestante? Si la palabra de Dios me está diciendo hoy que si Pedro desataba nuestros pecados, pues nosotros íbamos al cielo y ya estaban los pecados desatados. Pero si tú no te acercas a la confesión y al arrepentimiento, entonces estás atado a los pecados, y cuando llegues al cielo, pues tendrás los pecados completicos. Tú te estás perdiendo, querido hermano, de la absolución de los pecados, de la absorción, de que el sacerdote le diga en el nombre de Jesucristo, no él. En el nombre de Jesucristo, que lo dejó en Pedro, yo te absuelvo de los pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Querido hermano, no te dejes confundir. La palabra de Dios está aquí para que tú la escudriñes al día a día. Hoy me dice la palabra de Dios que la iglesia es una sola, edificada en Pedro. Fundada en Pedro y edificada por Cristo. ¿Dónde está esa iglesia tuya que diga que Cristo la edificó hace 2000 y tantos años? Dígamelo. La iglesia protestante que más años tiene no pasa de 700 años. No pasa, queridos hermanos. Hoy la palabra de Dios hace acción en nuestra vida y lleno de alegría, pues nosotros le pedimos al Señor por esos santos, San Pedro y San Pablo, y pedimos a Dios por todos esos lugares que le pusieron este nombre. Bueno, menos aquellos aposentos de maldad, como dice el Señor, pero le pedimos por ellos para que busquen el camino de la salvación. Que al Señor sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Queridos hermanos, alegres con ustedes, le pedimos que dejen sus comentarios. El día jueves vamos a estar otra vez al pie del Santísimo, hablando al pie del Santísimo, orando por ti, proclamando la palabra, pidiéndole al Señor que nos sane ya de todas estas enfermedades. Vamos pues juntos a hacer la oración final y vamos a hacerla al igual que la hicimos el día de ayer, orando por tu hogar, por tu familia y orando por todos y cada uno de nosotros. Visita, Señor, este hogar y tus hogares. Visita, Señor, esta familia y nuestras familias del mundo. Visita, Señor, todos los enfermos del mundo. Visita, Señor, nuestros niños. Visita, Señor, nuestros jóvenes, todos los matrimonios del mundo. Aleja de nosotros la insignia del enemigo, y que tus santos ángeles y arcángeles, San Rafael y San Miguel, nos guarden en paz para siempre. Que tu paz y tu bendición permanezcan en nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Les habló Tony Márquez, el discípulo. ¡Feliz día! Hola, gracias por ver este video. Te invito a que te suscribas en mi canal de YouTube, El Discípulo, Conversión y Vida, donde estamos orando por ti y por tu familia, por su santidad el Papa Francisco, por todos los sacerdotes del mundo, por tu párroco, por toda la iglesia del mundo entero. Queridos hermanos,
suscríbete a mi canal, dale a la campanita para que te llegue la notificación todos los días. Dale me gusta y deja tu comentario. Gracias, les habló Tony Márquez, el discípulo.